El terror paralizó a todos, y hasta los corazones de los hombres fuertes se helaron. Saliendo de lo profundo del bosque, rugió el hombre lobo, bramando, crujiendo sus colmillos y arrojando espuma amarilla de sus fauces. Corrió derecho a Isolda, como si un poder diabólico lo dirigiese hacia el lugar en donde ella estaba parada. Pero Isolda no estaba atemorizada. Se quedó como una estatua de mármol y vio venir al hombre lobo. Los lanceros soltaron sus antorchas y, cubriéndose tras sus escudos, huyeron. Solo Alfred se quedó ahí para dar batalla al monstruo. Alzó su pesada lanza ante el licántropo que se aproximaba y la lanzó contra la erizada espalda del hombre lobo, pero el arma era débil. El hombre lobo, fijando sus ojos sobre Isolda, se preparó por un momento en la sombra. Isolda, pensando en las palabras de Harold, sacó la vieja lanza de cifrido de su vaina, la levantó y con la fuerza de la desesperación la lanzó a través del aire. El hombre lobo vio el arma brillante y un grito brotó de su garganta, un grito de agonía humana. Isolda observó los ojos del hombre lobo, los ojos de alguien que ella ya había visto, pero solo fue por un instante. Y luego los ojos ya no fueron humanos, sino los de una bestia feroz. Una fuerza sobrenatural pareció impulsar la lanza en su vuelo. Con imposible precisión, se enterró a la mitad del pecho del lobo, justo arriba del corazón. Y luego, con un aullido monstruoso, el hombre lobo cayó muerto entre las sombras. Isolda fue llevada hasta su casa, donde la gente se congregó para dar una gran fiesta en su homenaje, porque el hombre lobo estaba muerto, y ella era quien le había matado. Isolda exclamó: «Vayan y busquen a Harold». Todos se apresuraron en ir en vasta compañía hacia allí. La puerta de su alcoba estaba cerrada. «Harold, Harold, vamos», exclamaron mientras golpeaban la puerta, pero no hubo respuesta a sus llamados ni golpes. Ya con miedo, tiraron la puerta abajo y cuando ésta cayó, vieron a Harold tendido en su cama. Su rostro estaba calmo y hermoso, como si soñara con su amada, pero su vestimenta estaba roja con la sangre que emanaba de una herida en su pecho, una herida horrenda, como de lanza, justo encima de su corazón. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Bien, pues lo que acabamos de escuchar lleva por título El hombre lobo o The Werewolf en inglés. Es un relato del escritor norteamericano Eugene Field que fue publicado en una antología de cuentos en el año 1911. Este relato nos introduce en la trágica historia de un caballero sajón quien cae bajo el peso de una maldición pronunciada por un viejo nigromante. Naturalmente, esta maldición consiste en convertirse en hombre lobo. Sean todos bienvenidos, y es así como comenzamos con esta emisión que está dedicada a los hombres lobo. Las leyendas de hombres que se convierten en lobo se extienden por diferentes partes del mundo, con algunas variaciones según su ubicación geográfica, pero destacando siempre la proyección de rasgos humanos combinados con lo bestial y lo salvaje. Algunos piensan que podría ser la respuesta lógica a los peligros que en la antigüedad implicaba vivir en el mismo entorno donde también lo hacían animales salvajes. Pero de ser así, ¿no sería suficiente con documentar este temor a los depredadores? ¿Podría ser que la imaginación humana eligiera evocar sus pesadillas a través de la piel de un hombre transformado en bestia y sea la interpretación inconsciente? El verdadero peligro no es el lobo, sino el hombre. ¿Podría tratarse de humanos comunes que sufren de enfermedades mentales que los hacen cometer atrocidades? O, como algunas personas lo piensan, son criaturas reales, resultado de una maldición, rituales o pócimas con carácter sobrenatural. Sea cual sea la respuesta,
Existen registros de este fenómeno desde la más remota antigüedad. Mitología del hombre lobo. En el año 1 a.C., el poeta romano Ovidio escribió las Metamorfosis, que es un poema de 15 libros. El primer libro cuenta la historia de Licaón, un rey de Arcadia, hijo de Titanigea, que era un hombre religioso y culto. Pero su pasión por la religión lo llevó a realizar sacrificios humanos que derivaron en canibalismo. Se decía que asesinaba a todo visitante que llegaba a la región. El dios Zeus se enteró de esto y se hizo pasar por un peregrino. Se hospedó en el palacio de Licaón y éste estaba por matarlo, pero algunos de sus súbditos afirmaban que el visitante era un dios. Licaón quiso asegurarse de que los rumores fueran ciertos e invitó a Zeus a un banquete en el que sirvió carne humana para cenar, pues los dioses podían identificar el origen del alimento que comían. Zeus, al darse cuenta de la herejía de Licaón, lo condenó a vivir como bestia salvaje, convirtiéndolo en lobo, y cada luna llena Licaón salía al bosque y aullaba a Zeus pidiéndole perdón. Es así que de esta historia nace el término licántropo, que es una palabra compuesta que se forma del vocablo griego likos, que significa lobo, y antropos, que significa hombre, es decir, hombre lobo. El mito del hombre lobo floreció en toda la literatura antigua. Aparece incluso en el Satiricón, atribuido a Petronio. Ahí uno de sus protagonistas, llamado Nirceo, relata cómo un soldado romano se aproxima al cementerio durante la luna llena, se desvestía dejando sus ropas sobre una tumba, orinaba sobre ellas y luego se convertía en un feroz y enorme lobo negro. Ahora bien, no solo la antigüedad clásica conoció a los hombres lobo. De hecho, la idea de que el hombre podía convertirse en lobo está fuertemente presente en la mitología nórdica, donde existía la figura del berserker, que eran criaturas mitad humanas, mitad osos o mitad lobos. Este tipo de transformaciones fueron luego adoptadas por la gente de los Balcanes. Una de las leyendas balcánicas de hombres lobo asegura que si un hombre bebe en las mismas aguas en las que recientemente lo hizo un lobo, puede transformarse en un licántropo. Aunque ya se había hecho mención en el escrito de Petronio sobre la relación que tiene la luna con la transformación en hombre lobo, muchos estudiosos afirman que este hecho es un agregado tardío al mito, que se dio posiblemente en el medievo, basándose en un relato de Plinio el Viejo, pues en su obra Historia Natural narra la maldición sufrida por el hechicero Dómaco, quien por haber comido carne humana fue condenado a convertirse en lobo durante las noches de luna llena. Por otro lado, se dice que la luna llena tiene efectos relevantes en el comportamiento de las personas, lo que refuerza esta creencia. Enfermedad o maldición. Desde el siglo II se detectaron casos de licantropía, nombre que se le dio a una supuesta enfermedad mental que el autor médico de esa época, Marcellus de Sidón, describió como un tipo de melancolía, una especie de manía o fantasía en la que la persona enferma es capaz de imaginar que se convierte en animal, incluso llegando a imitar su comportamiento. También existe una condición denominada hipertricosis o síndrome del hombre lobo, que es una enfermedad muy poco frecuente que se destaca por la existencia de exceso de vello. Se sabe que esta enfermedad se debe a una mutación genética y la mayoría de las veces se adquiere por herencia familiar, por lo que muchos miembros de una familia pueden tener este síndrome y podría dar pie a pensar que se trataba de una maldición familiar. También recordemos la porfiria, de la cual hablamos en la emisión anterior, que se relaciona más comúnmente con el vampirismo, pero también, aunque en menor medida, solía relacionarse con la figura del licántropo. Durante el siglo XVI se detectaron los casos más notorios de licántropos. En 1521, Pierre Burgot y Michael Verdun, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de licántropos
y fueron ejecutados. El caso más sonado fue el de Peter Stump en Alemania en 1598. Él fue acusado de 60 asesinatos en un mismo día. Fue ejecutado tras confesarse como asesino, violador y caníbal. También se pensaba que sufría de enfermedad mental, pero en el juicio los vecinos afirmaron haberlo visto en su forma animal y más tarde volver a su forma humana. Esto nos lleva a pensar si el fenómeno del hombre lobo solo es resultado de enfermedades o en realidad hay maldiciones, condiciones esotéricas y fuerzas ocultas involucradas. Bueno, sinceramente espero que estos minutos les hayan sido interesantes. No se olviden que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal hacen posible la difusión de manera gratuita de estos temas. Les recuerdo que nos vemos por aquí los viernes a las 12, así que activen la campana de notificación. Concluyendo, si los hombres lobos son un mito o son realidad, queda ya a su criterio. Yo por el momento me despido con una reflexión, pues creo que la mayoría de nosotros de alguna forma hemos experimentado una metamorfosis, pues en ocasiones nos transformamos en un ser que no somos y del que muchas veces no tenemos plena conciencia. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.